Bienvenidos todos a este canal Andrés Fardel Podcast, donde cada semana vamos a estar compartiendo un capítulo sobre temas de espiritualidad, inteligencia emocional y algún tema actual que nos concierne a todos. Si te gustaría contribuir al crecimiento de nuestro podcast, te invito a ir a mi Instagram en @AndrésFardel para que puedas ponerte en comunicación con nosotros. Desde ya te invito a que te pongas cómodo para tener una conversación sincera entre nos con este tema. Estaba así preguntando, estaba orando por la situación de mi papá, estaba orando por la situación en general de la familia. Y me acuerdo que vino un pensamiento en mí que decía que yo soy Jesús aquí en la tierra. Y yo me quedé, ¿qué? ¿Cómo voy a pensar eso? De hecho pensé que era como una blasfemia o algo así, ¿verdad? Me asusté de ese pensamiento, para ser sincera. Pero recuerdo que al día siguiente, por primera vez, yo le iba a ver a mi papá después de un mes, básicamente, no verle más. Un mes que no me dejaron verle porque estaba en una situación muy delicada. Sí. La noche anterior resultó que él estaba lleno de líquidos por dentro, tan fuerte que le drenaban y no salía, y era todo un tema. Estaba conectado con sondas en la nariz. Sí. Acá al costado, desastre. Bueno, me acuerdo que cuando estaba caminando por el pasillo me vino a la cabeza que nosotros somos Jesús en la tierra. Y recuerdo que yo así, se nos habla así, no me acuerdo quién fue, lo que sí me acuerdo, abrir la puerta y verle a mi papá. Y cuando le veo a él, le abrazo y le abrazan mis dos hermanos, pues somos tres, y le abrazamos. Y al tener eso en mente, al abrazarle a papá, hubo un milagro en ese mismo momento. De hecho, todo ese líquido que no estaba saliendo ya hace un tiempo, comenzó a salir. Y fue una escena un poco rara, ¿verdad? Pero yo no entendía qué es lo que estaba pasando en ese entonces. Vi la mirada cómplice entre mis padres de que algo pasó y yo no entendía qué. Hasta que después me explicaron de que no estaba saliendo lo que tenía que salir. Claro. Y que con ese abrazo que nosotros, como gracias a Dios, mis dos hermanos y yo, somos personas que amamos y buscamos de Jesús. Entonces somos la representación de Cristo en la tierra y pudimos tener ese milagro por medio de Jesús. Nosotros no entendemos que ya está, dijo Jesús en la cruz, consumado es, ya está hecha la obra. El problema no está en que Jesús no obra el milagro, sino en que nosotros no creemos que Él puede obrar el milagro. Pero tampoco el problema está en nuestra creencia. O sea, ¿dónde está todo problema? Hoy estaba hablando justamente de un grupo de psicólogos, yo le estaba hablando, y era, ¿dónde están los problemas en realidad? En nuestra cabeza. O sea, ahí es donde existen los problemas, no es lo de afuera. Eso es un mal concepto que tenemos de que el problema es lo externo, cuando en realidad el problema es de adentro, viene de adentro, de lo que pensamos, de cómo miramos las cosas, ¿verdad? Y el problema es, o sea, vos dijiste inclusive, hasta te sentiste mal por pensar que yo soy Jesús acá en la tierra, pero es lo que dice la palabra. El tema es que tenemos siempre ideas y conceptos que no ¿cómo se dice? No lo ponemos en contraste, o no, ¿cómo se dice? No comparamos. O sea, yo tengo una idea y yo no me voy. Si nosotros entendemos que la Biblia en teoría es la verdad, porque Jesús es la verdad y la palabra de Dios es la verdad, nosotros no entendemos que lo que dice acá es la verdad. O sea, no hay otra palabra. Y el problema no es que nosotros no podamos hacer las cosas, o que realmente, el tema es que nosotros no creemos. Muchas veces hay cosas que cambiaron en mi vida cuando vos decís, no, sí, yo voy a sanar, porque te dice, harán cosas que yo hice, y mayores cosas aún harán, dice Jesús, verá en Juan 14:12. Y vos decís, sí, pero ¿Será? El famoso será, sí. ¿Será? Yo no entiendo. 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Nunca entendemos que Él, en esa unión que tenemos,
transfiere todo, transfiere, toda la autoridad, todo el poder, todo, de parte a través del Espíritu, es una transferencia espiritual, y Él te transfiere todo lo suyo, te transfiere a vos. El tema es que nosotros tenemos vida donde no sanamos a alguien, donde no le ayudamos a liberar a otro, donde no le amamos al otro, porque no entiendo, y yo sé que me estoy frenando, no, pero ¿qué es lo que yo voy a agarrar y voy a orar por esta persona? Claro, eso si la voluntad de Dios sanarle, le va a sanar también. Si la voluntad de Dios es que esa persona se libere de eso, y no por eso es, no es su voluntad, y Dios puede tener otros propósitos dentro de el fallecimiento de alguien o de la enfermedad tuya mismo. Porque a mí, porque muchas veces yo vivía en los primeros años donde yo estaba en la iglesia, todo esto que somos sanos y toda esa onda, yo me empezaba a castigar porque yo sufría dolores de cabeza. Y como yo, pero estaré todavía en algún pecado, en que estoy, por eso que no me sana, y tipo, no es que yo estaba en algo malo, no es que yo estaba en algún pecado y yo me estaba culpando ya más o menos, no, entonces yo no soy un hijo de Dios, de verdad, decía. Porque el Hijo de Dios tiene que estar sano y no sé qué. Y hay muchas de esas mentiras que de repente rondan por ahí que nunca entendimos. Sí. Nunca entendimos que son mentiras que están instaladas, o sea, que en teoría vos no te puedes enfermar, que en teoría vos no te puede pasar a lo malo, que en teoría vos no te puedes, o sea, yo soy independiente laboralmente y a veces tenés meses espectaculares, a veces tenés meses flojos. Y no por eso es porque Dios te está tratando de corregir por algún motivo y vos te está trayendo poco ingreso, ¿verdad? Entonces, el tema es que muchas veces yo no entiendo que hay una palabra siempre a mí me gustó, dice primera de... No es primera nada. Efesios 1. Efesios 1:3. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Atiendan esto, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo en Cristo. Vos estás en Cristo, tenés toda la transferencia. Es como que Dios te transfirió. Es como que yo tengo X plata en mi banco y hoy yo te digo, te transfiero todo lo que tengo. Pero el punto está en, no te pude pasar el screen, ¿verdad? No te pude pasar el screen de la transferencia. Es el comprobante. Bueno, el comprobante. El comprobante. No te pude pasar el comprobante de la transferencia. ¿Eso quita o no que te transferí todo lo que tengo? No nos quita. De igual manera llega a tu cuenta bancaria. De igual manera, vos te vas y empezás con tu tarjeta. Hoy no te anda tu aplicación, no puedes corroborar, pero te vas con tu tarjeta y querés usar y vas a poder usar todo lo que yo te transferí, ¿sí o no? Sí. ¿Verdad? Entonces eso hizo Jesús. Por eso que yo empiezo a ver el milagro cuando yo creo que Jesús ya hizo eso por mí, que Él ya me transfirió todo eso, y yo empiezo a obrar milagros, yo empiezo a liberar, sanar enfermos, empiezo a ayudarle a convertir. Cuando yo empiezo a creer, Él me dio el poder para traer vida donde hay muerte. Y lo estoy hablando no en el ámbito necesariamente físico, sino donde yo escucho, a veces me siento con personas a hablar y me doy cuenta que hay muerte de alguna forma, pensamientos de muerte. Y a veces yo no me daba cuenta que cuando se sentaba a hablar conmigo, esa persona salía diferente. Hay casos, hay cosas como yo trabajo de cierta forma con la gente, pero hay casos que yo no toco. Hay casos que son de repente para un psicólogo. Pero yo tuve una experiencia, o sea, ya tuve varias experiencias donde psicólogos me envían a mí a la gente. Y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué me envían a mí? Y me dicen, un par por ahí me llegaron a decir, capaz vos le devolvés las ganas de vivir. Me llevan a decir así. Y era, no lo entendía en ese momento, pero en estos últimos tiempos ya me empecé a dar cuenta, digo, Dios me da una capacidad que yo tengo que empezar a creer. Entonces yo sé ahora que me siento convencido con alguien y digo, esta persona, sea lo que sea por lo que está pasando, va a salir acá transformado. Porque yo creo que Dios ya me dio esa capacidad. Como contaba Jesse, cuando yo sé que Jesús me dio todo su poder y su autoridad y yo ya soy embajador de Cristo, somos embajadores de Cristo, dice 2 Corintios
5:20. Si yo entiendo que ya soy embajador de Cristo, yo vengo con todo su poder, con toda su autoridad. Y ahí es donde yo puedo agarrar y decir, yo creo. Muchas veces no vamos a ver el resultado de eso porque yo no activo eso, no porque realmente no pueda suceder, no porque Dios no pueda hacer la obra a través mío. Yo agarro y lo hago, claro. A mí no significa que todos los clientes me aceptan, pero yo agarro y me voy convencido. Le va a gustar lo que yo le voy a dar. Te envío un presupuesto, te envío una propuesta en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y yo estoy convencido y Dios me va a seguir dando. Entonces, capaz a veces sí me dicen que no, ¿verdad? Pero me viene el sí en otro momento y de otra forma y de otro cliente, justamente, ¿verdad? Claro. Y es como estábamos diciendo, muchas veces cuando yo puedo entender que yo soy Jesús acá en la tierra, yo puedo ir y decir, este abrazo le va a sanar a esta persona, de alguna forma. A veces no necesitas ni decir, muchas veces no es porque vos decís, en el nombre de Jesús. No, a veces es simplemente porque vos te vas, Jesús le tocaba en el manto y sanaba. Hay personas que porque vos estás convencido de quién vos le tenés, dice que mayor el que está aquí en nosotros, dice, ¿verdad? En Primera Juan por ahí dice. Primera Juan 4:4 creo. Primera Juan 4:4. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, pero nosotros, el que está en nosotros. Cuando yo entiendo que yo estoy lleno de eso, y deberíamos estar llenos de eso primero que nada, eso capaz para otro momento debería estar lleno de Él, no de vos. Muchas veces estamos llenos de nosotros, por eso es que yo no creo que va a pasar esto, tal cosa. Cuando yo no creo eso, entonces ahí es donde nos suceden las cosas. Pero cuando yo creo que estoy lleno de eso, que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual, significa que Él me dio toda la herramienta que yo voy a necesitar para poder cumplir su obra, para poder cumplir mi propósito específico, el propósito para el cual Él me creó. Voy a cumplirlo acá en la tierra, mientras que me toque vivir acá. Cuando yo entiendo eso, yo me puedo ir y yo no necesito decir en el nombre de Jesús. Con solamente hablarle, le puedo estar sanando. Totalmente. Le puedo estar sanando yo, pero es Dios a través de nosotros, ¿verdad? Pero yo puedo estar ayudándole a sanar. Entonces es empezar a creer. A Jesús le pasaba eso, ¿verdad? Que se le acercaba a la gente y le decía, por cuanto creíste, entonces sos sano, etc. Una vez alguien después de la pandemia, me acuerdo que estábamos en un grupo ahí, que me dice una persona, todavía no vuelo, no recuperé el olfato, me dice, ¿verdad? Y yo dije, vamos a orar por ese... Por tu nariz, por tu olfato, ¿verdad? Y encima dice el teatro a la gran Jesús, ¿verdad? Voy a agarrar y tocar luego tu nariz, tus fosas nasales, ¿verdad? Por lo menos no le metí nada, ni escupí en el barro, ni nada por el estilo. Pero me agarré así a nivel drama, ¿verdad? Y le dije, bueno. Y cuando yo me iba a acercar a la persona para orar por su nariz, y agarra a esta persona, se pone bien, empieza a poner pañuelo debajo, así por su regazo, y yo, ¿qué está haciendo? Le dije, me reí, y me dice, ¿y por qué? Nos empezamos a reír, y yo me di cuenta que yo me estaba acercando, en teoría, con una fe de que te voy a sanar y no sé qué, y al final realmente no estaba con tanta fe. Esta otra persona tenía más fe, sí, ¿verdad? Y me dice, no, claro, por si acaso empiezo a chorrear algo por la nariz, me dice, ¿verdad? Esa persona me mostró que tenía más fe que yo a la hora de orar. Y era como que yo ahí me di cuenta, claro, a veces decimos, sí, yo no estoy creyendo. A veces decimos, no, sí, yo soy en el nombre de Jesús, pero me voy ahí con esa duda, ¿no? ¿Será que voy a hacer, tener tu propósito hacer esto, no? ¿Y será que al final me va a usar para esto, verdad? Entonces, yo esa vez sí, realmente hice, como dije, el medio del teatro y todo, ¿verdad? Pero hablando en serio, oré por esa persona, le toqué la nariz, en el nombre de Jesús, recupera tu olfato. Y cierto, yo capaz esperaba ahí también, ya me hacía la película de esperaba que no se le brote algo de la nariz, ¿verdad? Y honestamente no le pasó nada. Oramos ahí, ¿verdad? Y no le pasó nada. Y yo pensé que ya no le había pasado nada de nada luego. Y después me cuenta, en la semana me dice, desde el día siguiente empecé a echar, perdón, ¿verdad? Por lo que voy a contar, pero va a ser un poco asqueroso. Me dice, desde el día siguiente empecé a echar moco, ¿verdad? Y a veces creemos que es ahí en un acto, ¿verdad? Pero la sanidad puede ir transcurriendo, ¿verdad? Puede estar obrando ese milagro. Entonces esa persona, y empecé a echar moco y como nunca hace rato no estaba echando, y empezó a oler. Me dice, de a poco,
no fue completo. Después me dicen, la semana siguió echando, recuperó mucho más, ¿verdad? Y bueno, pero eso es porque nosotros entendemos, estamos llenos también de eso, y es creer, empezar a actuar creyendo. Muchas veces también puede ser que pensamos que las cosas van a suceder como nosotros nos hacemos la película. Exacto. Y en el momento en que dejamos de ver que nos sucede así, en el momento las cosas como nosotros creemos, o damos la primera oración, si alguien por ejemplo te pide que ores por ellos, o incluso si vos orás por tu propia situación, por tu propia familia, y ves que no está sucediendo de entrada, decimos, no sé, yo no tengo esa habilidad. Y nosotros tenemos que recordar que Dios no trabaja a nuestra manera. En el caso así súper sencillo que estaba diciendo André, imagínense si en el momento se sanaba esa persona y en el momento empezaba a echar el moco, o sea, no iba a ser ideal para nada, y Dios en su gracia quizá dejó que la persona sufra eso en su casa, ¿verdad? Se sane, pero sufra eso en su casa. La mocosidad. Sin expresión. Y muchas veces pasa eso, ¿verdad? Nosotros queremos, Señor, no sé, ayúdame con mis finanzas, y esperamos que va a ser así. Espero que me venga un cheque 100%. Sí. Y Dios en su soberanía y sabiduría sabe que yo gano la lotería mañana así de la nada sin haber participado, ¿verdad? Y no me va a solucionar el problema, porque yo no cambié mi forma de gastar, yo no cambié mi forma de ver las cosas. Entonces hay que recordar que Dios va a trabajar a su manera, y nosotros lo único que tenemos que poner es fe y seguir yendo al altar para seguir orando. Super. Jessy, quería decirlo. Yo tuve otra experiencia. Hace rato estábamos hablando de la religiosidad o de la hipocresía y todo eso, ¿verdad? Sí. Tuve el gran placer de ser una persona que, cuando había algún problema en mi casa, ponerle de salud, papá me decía, vení a orar por mí, y vi milagros. Suceder, infecciones retroceder, y vi muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, soy una persona que ha visto milagros, que cree, que usó su fe y qué sé yo. Pero bueno, estaba yo escuchando un día un podcast, así como este. Sí. Y recuerdo que los invitados contaron una historia que yo me quedé así. Sí. Porque eran un matrimonio que tenía el ministerio de niños, o sea, de enseñarle a los niños sobre el Señor y todo eso. Sí. Cuando resultó que en el culto principal de la iglesia estaba tan lindo que se extendieron en el horario oficial. Sí. Ya eran la 1 de la tarde y no terminaban. Uh-huh. Entonces los niños que estaban en la escuelita dominical no van a entender eso de verdad, claro, lo que está pasando allá. Y los niños ya comenzaron a tener hambre. Sí. Y entonces le decía, profe, yo ya me quiero ir cuando van a ir los padres, claro, señora. Claro. Y uno de los niños tenía un pequeño paquetito de galletitas. Claro. ¿Verdad? Ponerle tenía 4 galletitas. Sí. Y el niño dijo, ¿será que este paquete de galletitas Dios va a poder multiplicar y que todos podamos comer así como en la Biblia pues dice que Jesús multiplicó los panes y los peces? Sí. ¿Será que va a poder hacer lo mismo con la galletita? Claro que va a poder. El niño tenía una fe increíble así. Y ahí dice, por ahí tenemos que tener la fe de un niño, ¿verdad? Exacto. Hay que ser como niño. Es que eso fue lo que a mí justamente me enseñó. Porque la profe dijo, vamos a probar. Entonces les dijo, pónganse en una fila y yo voy a ir sacándole la galletita. ¿Y cuál fue mi primer pensamiento? Mi primer pensamiento fue, no, eso es algo que está escrito, que pasó hace mucho tiempo. Claro. Pero no era que yo vi milagros antes. Sí. No era que yo oré y vi sanidad. ¿Qué me pasó en ese momento? Cuando yo, lo primero que reaccioné fue, no va a pasar ahora con nosotros. Claro. ¿Verdad? Pero sin embargo, esta profe dijo, si los niños tienen la fe, ellos no siempre aprenden todo de teoría, vos tenés que mostrarle para que ellos aprendan. Sí. Y recuerdo que dijo lo que les comenté, que hizo la fila y los niños querían como contar cuántas galletitas había y la profe le dijo, no vamos a contar, porque si Dios puede multiplicar esto, lo va a hacer por fe, sí, ¿verdad? Entonces, poner que eran unos 40 o 60 niños y la galletita era pequeña, entonces sacó la primera galletita, le dio al primer niño, la segunda galletita le dio al segundo niño y así sucesivamente, y seguía saliendo galletita hasta que terminó la fila de niños y seguía saliendo galletita del paquete.
Entonces, con la emoción del momento, los niños dijeron, yo quiero ver otra. ¿Será que Dios va a seguir proveyendo? Claro. En esta segunda oportunidad volvieron a formar la fila y volvieron a quitar. Otra vez, toditos los 40 o 60 niños volvieron a comer el mismo paquete de ¿Qué marca galletita era esa? Queremos saber. Necesito saber qué galletita. Marca Jesus Christ. Sí. Sí, estaría bueno. Bueno, muchas veces no tenemos en cuenta eso. Creemos mucho que la fe es una cuestión así hasta fantasiosa, no, porque pasó aquella vez o le pasó a este chico y bueno, entonces me voy a comprar un paquete de galletitas y voy a creer que va a ser lo mismo. Dios se mueve para lo que necesita, para cumplir un propósito de cierta manera. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que nosotros primero que nada estamos hablando de que Él es un papá celestial y el papá tiene cuidado de sus hijos, ¿verdad? Si vos le tenés a Dios como papá, primero que nada, no como un Dios nomás que lo tenés así tipo solo para todo lo que vos querés que te salga bien, la gente que le tiene así como no, y Dios va para lo bueno, como si fuera el genio de la lámpara, como fuera Aladín, ¿verdad? Si le tenés como papá realmente y vos estás viviendo el famoso acá, si son mi hijo, ¿verdad? El que vive bajo mi techo se hace lo que yo quiero, ¿verdad? Si vos lo tenés realmente como tu papá y viviendo bajo su techo, él dice que hay cosas de las cuales vos no te vas a tener que preocupar. En teoría ahí es ocupate antes de preocuparte. Una vez con una persona estaba pasando también, a mí también me pasó a veces hasta con lo económico. Una persona estaba también en un estado de tipo no me están saliendo las cosas y también es independiente, entonces dependía de sus ingresos y no estoy pudiendo dormir y estoy ansioso y no puedo dormir ni siquiera porque no veo que vaya a pasar esto, porque yo le dije anda a dormir hoy. Imagínate que, vamos a usar el ejemplo del banco porque usé, ¿verdad? Le dije anda, imagínate como que tenés en el banco, la confianza que tenés que tener en Dios hoy es anda a acostarte a dormir como si fuera que tenés todo lo que necesitas de la economía, ¿verdad? En tu banco, como si fuera que lo tenés a disposición y ve qué pasa, ¿verdad? Y ahí se fue, me dijo al día siguiente, o sea, la primera vez después de muchos días y semanas que pude dormir, me acosté diciendo, yo tengo esto en mi banco, ¿verdad? Y honestamente no hay la confianza de la plata en el banco, sino que dijo, Dios me va a dar eso, Dios ya me dio eso, lo que yo necesito. Y a ese día siguiente también dijo, hoy me llamó un posible cliente para esto, hoy me llamó también otro posible para tal cosa. Empezó a aparecer. Entonces no se trata a veces, la fe no se trata muchas veces de lo que vemos, se trata de lo que creemos para que se pueda manifestar eso también, para que pueda hacerse realidad. En realidad de eso se trata la fe. Así que espero que les haya servido de alguna forma, espero que de alguna manera esto les haya podido dar también fe, animarse. Dios ya te dio todo lo que necesitas. Si vos estás siendo parte de su familia, si vos sos un hijo de Dios, Él dice que te concentres en su reino y su justicia, y todo lo que vos estés necesitando va a estar llegando por añadidura. Les espero que le haya sido de edificación esta conversación sincera entre nos, hablando un poquito hoy de la fe, o no sé de qué empezamos a hablar, porque hoy fue el poder de galletitas y todo, ¿verdad? La galletita mágica. Así que espero que nos sigan escuchando y sigamos teniendo conversaciones sinceras. Hasta otro capítulo.